Hola, ¿cómo están? En este video vamos a recordar cómo redactar un objetivo de aprendizaje. Hay que recordar que el objetivo de aprendizaje es el referente principal de la planeación didáctica, ya que en su formulación se concretan las finalidades educativas en términos de lo que las personas serán capaces de hacer una vez que terminen un módulo de aprendizaje, una secuencia didáctica o un curso. Los objetivos de aprendizaje nos van a ayudar a clarificar y eficientar el proceso educativo. Además, nos van a permitir la determinación de nuestros contenidos temáticos, de las estrategias de aprendizaje, los recursos y las técnicas de evaluación. Para redactar un objetivo de aprendizaje, tenemos que tomar en cuenta los siguientes elementos asociados a una pregunta. La capacidad, relacionada con la pregunta qué y vinculada con un verbo. El contenido, relacionado con la pregunta cuál, es decir, el contenido temático que deseamos que el alumno integre a su conocimiento. Y por último, la condición de realización, que responde el por qué el alumno tiene que aprender ese conocimiento. Veamos el siguiente ejemplo. Identificar teorías innovadoras de diseño instruccional con la finalidad de aplicarlas en la práctica educativa. El verbo identificar está respondiendo el qué. Las teorías innovadoras de diseño instruccional es el contenido temático que deseamos que el alumno desarrolle en su nivel de conocimiento. Y la finalidad es que este alumno pueda aplicarlas en la práctica educativa. Los verbos que se utilizan para redactar un objetivo de aprendizaje se pueden obtener de diferentes taxonomías. En nuestro caso, estamos utilizando la taxonomía de Bloom. Esta taxonomía tiene diferentes niveles de conocimiento y cada nivel contiene una serie de verbos que nos ayudan a determinar el nivel de dominio que deseamos que nuestros alumnos tengan sobre el contenido temático a desarrollar. Es decir, no es lo mismo identificar que integrar o que valorar. Si ustedes se dan cuenta, el verbo identificar está en el nivel de conocimiento 1, que es un nivel muy bajito. Por su parte, el verbo integrar está en el nivel de conocimiento de aplicación. Y por último, valorar se encuentra en el nivel de evaluación. El alumno tendría que desarrollar diferentes actividades didácticas para llegar a este nivel. Vamos a ver un ejemplo. El objetivo de aprendizaje es el siguiente. Identificar los elementos de la planeación didáctica para generar un ambiente de aprendizaje significativo. Si podemos ver, el nivel de dominio que deseamos que nuestros alumnos tengan sobre los elementos de la planeación didáctica es muy bajo, se encuentra en el nivel 1, utilizando el verbo identificar. Veamos nuestra taxonomía. El verbo identificar se encuentra en el nivel 1 de conocimiento. Para que el alumno logre dominar este contenido temático, tendría que revisar un video o podría revisar un video, leer un libro, algún artículo, revisar una infografía u otro tipo de documental para lograr este objetivo. Veamos el siguiente ejemplo. Integrar los elementos de la planeación didáctica para generar un ambiente de aprendizaje significativo. Si pueden observar, hemos cambiado el verbo identificar por integrar. Veamos que el alumno ya no tendría que solo revisar o leer información básica del contenido temático, sino que tendríamos que llevarlo a ocupar otros elementos o integrar estos elementos en una clase, porque aquí ya los conoce, ahora los tendría que integrar. Esto se podría realizar verificando una evidencia de aprendizaje dentro de la propia práctica. Entonces hay una diferencia entre el verbo identificar e integrar. Veámoslo en la taxonomía de Bloom. El verbo integrar ya se encuentra en un nivel 3 dentro del nivel de desarrollo de habilidades y destreza.
Y por último, veamos el siguiente ejemplo. Evaluar los elementos de la planeación didáctica para generar un ambiente de aprendizaje. Si se dan cuenta, hemos cambiado el verbo, ya no estamos utilizando identificar ni tampoco integrar, sino estamos empleando un verbo evaluar. Este verbo, dentro de la taxonomía de Bloom, está en el último escalón, en la parte de evaluación. Esto significa que el verbo tiene más peso en el desarrollo cognitivo del alumno. Es decir, para poder evaluar, el alumno tendría que pasar primero por la identificación, ya sea realizando algunas actividades como la lectura, como la observación de un video, revisión de documentales, pero además integrando esta información a su práctica y para poder determinar una evaluación si los elementos de la planeación didáctica le han servido para su trabajo, pues tendría que pasar primero por estos dos elementos para poder evaluar. Evaluar, entonces, le da la oportunidad al alumno de tomar una decisión sobre la información que él ha recibido, si es correcta. De esta manera, concluyo este pequeño módulo de aprendizaje. Espero que les haya servido y sea de utilidad para la redacción de sus objetivos. Muchas gracias.